Los jóvenes en Cuba no bailan tanto reggaetón, bailan reparto. Yo soy tu asesino, no en la cara ni el cuerpo más. Así suena el reparto cubano. Ahora te dicen la triple M. Hoy vengo a reflexionar un poquito acerca de este fenómeno que es este nuevo género musical cubano. Sí, yo misma, la que estudió en conservatorios de música y trabajó en la televisión para niños, pero que también es nacida y criada en el Canal del Cerro. Olvídate eso. En materia de ambiente y problemas somos un municipio destacado. Ay, mírala, ¿cómo se hace? Oye, no te me da la yumática, anda. Esta es la clave de guaguancó en la rumba cubana. Y así suena el bombo en la timba. Y vamos a comenzar por el kick. El reparto unió esa clave de guaguancó de la rumba y ese bombo de la timba como base fundamental de su beat y comenzó a sonar así. Sus letras se caracterizan por un contenido sexual explícito y agresivo y sus intérpretes por lo general son personas salidas del barrio y no cantantes entrenados. Anterior al nacimiento de este género urbano de la capital de Cuba, La Habana, la palabra reparto se utilizaba en la calle para referirse a los barrios marginales. También se le llamó repartero o repa al público consumidor de timba. El reparto como género musical también se conoce como morfa, raga, morfa, reggaetón repartero o reparterismo. Morfa también se le dice al baile. Y cuidado, como bailan esos chamaquitos. Mira, cuando tú vas a un conservatorio de música te enseña que antes de analizar una obra musical lo primero que tienes que analizar es el contexto histórico, luego al autor y por último la obra musical. Por lo cual hay que tener en cuenta 1. Las características de la realidad social. 2. La necesidad que tiene un grupo de personas de expresar a través de la música su realidad más inmediata. Esto es fundamental en la música popular, así que vamos allá. Hablando en términos muy generales y de masas, los jóvenes de la generación Z en Cuba no se sienten identificados con la tradición de la música cubana, simplemente porque es anterior a su nacimiento y a su historia personal. Por eso no conectan quizás con un bolero, un mambo, un cha-cha-cha, y es que hasta la timba se les puede hacer adulta o cosa del pasado. También están descontentos con las carencias económicas de Cuba y la poca esperanza de cambio, lo cual los lleva a buscar otros referentes fuera del país a través de internet y ahí se encuentran con los géneros musicales urbanos dominando la escena internacional. ¡Dominio total del mundo! Por otra parte, el sistema educativo de Cuba ya no es el que un día fue, se ha ido deteriorando muchísimo en los últimos 20 años. Y en cuanto al contexto musical, Cuba, que es un país que tantos géneros distintos entre sí había regalado al mundo, hacía muchos años que no paría un nuevo género y sobre todo bailable. Y esto sucedió con el reparto. Y es que el pueblo cubano es un pueblo bailador de naturaleza y no le gusta bailar de que... No, duro. Para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo. Han sido más de 50 años de timba, más de 20 de reggaetón. En medio de eso convivieron hace más de una década los de la música fusión alternativa y los novísimos trovadores. Y luego del 2010 comienza el reparto cogiendo más fuerza a partir de 2017 y hasta hoy. Yo le llamo la digitalización de la música popular cubana. Hasta hace una década y poco más existía una Habana de lo que se llamó música alternativa, a la vez que ya existía el reggaetón y era muy popular y sobrevivía la timba. Después de este mundo de lo que yo he llamado la Habana alternativa, hacía mucho tiempo que la música cubana no tenía una actualización en cuanto a la tímbrica. Estoy hablando del sonido. Y esto sucedió con el reparto. Ya no solo surgía un género popular nuevo, sino que venía a actualizar la tímbrica al digitalizarla. Si repasas la escena musical cubana de hoy, buscando actualizaciones en la manera de abordar géneros preexistentes, te encuentras a Alain Pérez y Alexander y Habana de Primera en la timba, te encuentras a Cimafón con esa fusión de la música afrocubana y el funk, y también en la música tradicional puedes mencionar a David Álvarez y Juego de Manos o Tony Ávila, pero estas son evoluciones de géneros ya preexistentes. El nuevo género y digitalizado es el reparto, un género que es la expresión del pueblo y para el pueblo. Porque la brujería yo la meto con la cintura. A ver, se dice reparto y muchos pensamos en Chocolate Mac y El Palón Divino en 2017 como establecimiento del género. A nivel sonoro, textual y estético de los rasgos estilísticos del reparterismo. ¿Cómo llamo pa' chingar? ¿Cómo busca pa' chingar? Y no para de chingar, de chingar, de chingar.
Pero como toda historia musical, no pertenece a un solo individuo y hay otros músicos o creadores que intervienen. El primer productor musical de Chocolate, DJ King Dowa, dice que el primer tema que usó el pedal de la timba fue Vívela, de Chocolate en 2012, pero solo en algunos pedacitos. Pero es que incluso el primer tema de Chocolate, El Campismo, ya usaba las palmadas de la clave de guaguancó. Y en este tema y otro participa El Único, así que él también forma parte de la historia de los comienzos del reparto, así como El Chulo. Pero es que al mismo tiempo, en 2012, el grupo Ireoma tenía temas como P6 y P9, donde también se escuchaban rasgos de lo que sería el reparterismo. De Ireoma salió Harrison, y por eso muchos consideran a Harrison como la bandera del reparto. Yo no me meto ahí. Pero además estaban los principales sonando también al reparto desde 2012. Vamos a escucharlos a todos. Disclaimer, no es de la intención de este video ni de esta persona discutir la paternidad ni el reinado del reparto. Eso se van a los lives de Instagram de los reparteros con la balacera y la tiradera esa. Yo no me meto en eso. Fin del disclaimer. A ver, sigue diciendo King Dowa, el primer productor de Chocolate, y cito: a partir de 2015 empezamos a utilizarlos en los coros, el pedal, ya después en las canciones completas. Eso ya no sonaba extranjero, con textos ácidos, melodías tipo Elvis Manuel y raps duros. Resultó un género al que Chocolate bautizó morfa, cubanización de ragamuffin, subgénero del reggae, y al que en la calle le dicen reparto. Fin de la cita. Este Elvis Manuel que han mencionado fue un reggaetonero que inspiró a Chocolate, y ya sus letras venían mandá y zumba, o sea, pasadas de vulgar y de explícitas. De por ese tiempo también son el Micha y Jonah. Sobre la difusión del reparto, es interesante cómo los medios oficialistas no lo difunden porque abogan por un producto artísticamente más elaborado, hecho por músicos profesionales, y además las letras tampoco ayudan a que quieran ponerlo en TV y en radio. Pero entonces tú te preguntas, ¿cómo se hizo tan popular? Pues en sus inicios por el llamado paquete semanal, y en la actualidad por la cantidad de pequeños negocios privados que hay donde el dueño decide quién va a cantar, como es lógico. Y muy importante, por el intercambio cultural tan grande que hay entre La Habana y Miami de reparteros. No se puede dejar de mencionar el papel tan importante del público de Miami y de la emigración de los reparteros a esta ciudad como parte fundamental de la popularización del género. Cuando los reparteros viajan mucho a Miami a dar conciertos, esto desde la perspectiva de un cubano que no puede viajar, sobre todo un joven, te pone en otro nivel. Y una vez que se quedan los reparteros, sus ídolos fuera, han cumplido un sueño de muchos. La admiración crece. El reparto además es un buen negocio. Es el intercambio cultural más grande que hay entre Cuba y Estados Unidos, o debería decir La Habana y Miami. Allá mismo están ahora el Chocolate, el Chulo, el Tiger, Wow Poppy, Kimiko y Jordi, el Coquito, Negrito y Manu Manu, el Camel, Charlie y Johairon, Fixti Ordara y Yarrulay, La Diosa, Sadie la Niña, El Único, Un Titico, Wampi, y seguro que me dejé a quien fuera. Es un género tan digital, poco melódico y menos armónico que el papel de los DJ y productores es fundamental. Ellos construyen los beats, las pistas, las bases, el background, como quieras llamarle, lo que te pone a bailar. Entre los más conocidos están Raimel, David 22, Michelle Boutique, DJ Unique, Frank el que todo lo puede, DJ Romy, Cupido, Jordan Pro, Lacho, El Troyano, entre muchos otros, todos imprescindibles para el desarrollo y devenir de reparto. Y no menos importante es el papel de los managers o representantes y los booking agents que se encargan de la parte no artística. El money money. En Cuba aún queda Mauel, el intérprete de la canción muy viral La Triple M. Y de momento en Cuba también Oniel el Bebechito. No soy doctor, agúrate dolor. Análisis musical. Lo bueno de este género desde el punto de vista musical es la digitalización de la percusión afrocubana y la actualización de la sonoridad de este género acorde con lo que está sucediendo en el mercado mundialmente. El llamado pedal no es más que el bombo de la timba.
y luego tienes las palmadas que reproducen la clave de guaguancó que viene de la rumba, pero esto es solo la base fundamental. Luego se elaboran muchas polirritmias y es un género que va evolucionando rítmicamente dentro de un mismo track. Por lo tanto, a nivel rítmico y tímbrico tecnológicamente es interesante. Y la digitalización de todos estos instrumentos que antes fueran acústicos o que pertenecían a otros géneros, yo la encuentro bastante atrayente. Además, se añaden otros instrumentos electrónicos heredados del EDM, música electrónica, aumentando la riqueza tímbrica. Cada elemento en el reparto tiene un objetivo principal: ponerte a bailar. Y lo logra. Cuba es un pueblo bailador. A mí me da la impresión de que bailamos con más fuerza que otros países latinos y que en eso nos acercamos muchísimo a África. En el sentido que necesitamos como una música bien agresiva que nos mueva todo el cuerpo. Tiene que ser como que con mucho fuego, tú sabes, porque si no la gente no baila. Y si te fijas, el reparto va evolucionando dentro del mismo track. No es como el reggaetón que tiene como un beat más estable, porque también el bailador te pide esa diversidad rítmica dentro de un mismo tema. Bonito, apuesto, y todo lo demás por supuesto. Las voces de los intérpretes también suelen ser muy agresivas, con énfasis en un ritmo simple, y la importancia está en el flow del acento hablado de cualquier cubano de la calle. Yo creo que esto también responde a un objetivo bailable, además de estético y cultural. Hay poca melodía en la voz y poca armonía en las pistas, y mucha presencia de ritmos en voz y pistas, pues para bailar necesitamos ritmo, fundamentalmente. Mami, yo soy de aceite original y tu novio es la copia de mi copia. Yo entiendo que para cantar reparto no tienes que ser un cantante técnico, con una voz bien entrenada. Además, como que no le pegaría, ¿no? Como que quedas cheo. Hace falta calle en la voz. Nadie quiere oír a Sam Smith cantando reparto, ni a Paula Alborán, ni a Bibi Val, ni a mismísimo Michael Jackson resucitado. Nadie quiere eso. Pero aún así, la mayoría de los intérpretes me tiran mucho para atrás cuando yo trato de disfrutar el género. Muchos gritos, voces desafinadas, estridentes. El autotune a veces me parece que en lugar de ayudar, empeora. Ni siquiera encuentro un valor rítmico en el flow a la hora de rapear, como lo encuentro en otros géneros que son también urbanos, que son callejeros y que son de gente que no son profesionales de la música o del canto. Hablo vocalmente de una mínima cualidad tímbrica. Y te voy a poner buenos ejemplos. Los jamaiquinos con el dancehall, la música urbana francesa y el afrobeat de los africanos. Esa gente cantan y tienen tremendo flow. Un momento para pensar en esto. En cuanto a las estructuras de las producciones, no son nada fijas, pero podemos seguir este esquema. Créditos hablados, estrofa cantada, estribillo, contracoro, estrofa rapeada, puente, estribillo, contracoro, créditos cantados. Cultura repartera. En lo estético y social, los intérpretes del reparto responden a la actitud de la figura de la celebrity o celebridad, que ha sustituido internacionalmente a la figura del artista. El celebrity está todo el rato formando escándalos y extravagancias en las redes sociales para llamar la atención. La vida del celebrity es de dominio público y sirve de guión para la entrega de cada lanzamiento musical. El celebrity además es carismático y cuenta con el gusto popular. Además, el reparto comparte esa cultura de barrio que tienen el rap americano, el funk carioca y el reggaetón latino. La estética ha de responder a una prosperidad económica visible. De ahí el uso de cadenas de oro, ropas de marca, carros de lujos y de las mujeres como atributo, lo de la cosificación que tanto se habla. El reparto refleja el barrio, sus chusmerías, sus carencias, sus guaperías, sus broncas, la violencia de hombre contra hombre, la violencia de hombre contra mujer, el machismo, actitudes delictivas, las frases innovadoras y siempre ocurrentes y graciosas de los cubanos, algunas veces su descontento político, económico y social, es en resumen un espejo de la realidad. Casi todos los barrios de Cuba, casi todos, son pobres. Y no te pienses que los universitarios no escuchan reparto. Hay personas que tienen una mejor instrucción pero que han nacido en un barrio humilde y o participan de las mismas dinámicas que cualquier obrero o delincuente o persona random de Cuba. Y por ende disfruta de esta música. Otros se dejan capturar por el ritmo pegajoso y deciden ignorar las letras. También es posible que en algunos casos se sume un desprecio por lo oficialista, siendo el reparto una expresión nacida underground, de la gente y para la gente, sin que sea dictada por la televisión o radio nacionales. Y además, lo fácil que es conectar con el público cuando se habla de sexo explícito. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Mi preocupación con el reparto. A mí a nivel general me preocupa mucho la sociedad que estamos construyendo a nivel internacional. Salvo escasas excepciones, las letras y actitudes en el reparto, así como en el rap americano, el funk carioca y el reggaetón latino, y más recientemente los narcocorridos, celebran y por lo tanto perpetúan la violencia. Quizás inconscientemente se romantizan y dignifican
glorifican la pobreza, la escasez de valores morales y la vulgaridad. Paradójicamente, por un lado venden un orgullo por el barrio, a la vez que juegan con la ilusión de salir de él para alcanzar una prosperidad económica. Ilusión que sumada al orgullo de vivir en el barrio te mantiene en tu pobreza mental y material. Let that sink in. Let that sink in. Let that sink in. Let that sink in. Let that sink in for a minute. A mí me gustan las pistas, los beats, lo que pasa detrás de la voz. Me divierto con algunos coros y me gusta el baile. Pero yo no me siento representada por el reparto porque soy mujer y me respeto. Siento que hay cosas que tienen que quedar de la puerta para adentro. Como mujer no me siento feliz cantando esas letras tan violentas que hablan cosas horribles de nosotras, donde muchas veces somos irrespetadas y donde hay una única manera muy masculina y agresiva de abordar la sexualidad. No es el tema que trates, es cómo lo trates y el mensaje que das. Y cualquier género o canción que denigre a la mujer, yo personalmente decido no consumirlo. ¡Caso cerrado! Pero lo más grave de todo, y pongan atención a esto que voy a decir, y no le están prestando atención ni comunistas ni disidentes, es que se asoma en algunas canciones la sexualización de los menores de edad en Cuba. Estamos hablando de niñas entre 12 y 17 años. Eso a mí me preocupa mucho. Menorcita, tú tienes el potache vencido. También me preocupan esos jóvenes que en lugar de salir a divertirse y pasarla bien, se pelean y hasta se agreden con armas blancas en una fiesta. Esto no es exclusivo de reparto, pasa con ciertas bandas de timba. Y no estoy diciendo que sea la música la culpable de la violencia de un país. Estoy diciendo que la retroalimenta. Porque si tienes una música que te está incitando explícitamente a la violencia y que te está diciendo que te la mida bien quien la tiene más grande, ¿qué tú te vas a esperar que salga de ahí? Es tan importante que los jóvenes tengan role models, buenos modelos a seguir, que lo encuentren en sus ídolos que son los artistas, buenos referentes para sus vidas personales y para sus vidas en sociedad. Esto es tan peligroso como el género de los narcocorridos, que glorifica a los narcotraficantes y que te mantiene en la pobreza y en las adicciones que te llevan al peor de los desenlaces. Seguro que uno de ustedes dirá, Tú estás diciendo todo eso porque tú eres una vieja. no se trata de la edad, mi amor. Cuando la timba se puso demasiado vulgar y cruzó el límite, yo era una niña. Cuando el reggaetón se puso demasiado vulgar y cruzó el límite, tenía que 18 o 20 años y tenía la misma opinión que hoy estoy diciendo en este video. Porque mis padres me dieron una buena educación y porque aprendí y estudié la música. Pero a diferencia de cuando yo era más joven y al igual que muchas personas a día de hoy, me he acostumbrado, lo he aceptado, lo he tolerado y hasta lo he bailado. Entonces siempre me hago la misma pregunta. ¿Cuándo y dónde vamos a poner el límite? Un buen ejemplo de que se puede hacer otro tipo de reparto sería Dale Pututi y su álbum Epicentro. Deja link en los comentarios de repartos que no tengan esa temática que denigra a la mujer ni que incita a la violencia. Deja los ejemplos aquí abajo en los comentarios. Déjame ser tu amante, no quiero ser tu amigo. Pero todo lo anterior es mi opinión personal. Estoy lista para ser quemada en la hoguera. No voy a leer esos comentarios, que lo sepas. O sea, ni pierdas tu tiempo. O sea, yo no lo voy a leer. Quiero decir que no voy a leer los hate. Los links que me dejen de música buena sí los voy a ver con muchísimo cariño porque me gusta bailar. A diferencia mía, hay millones de cubanos que sí se sienten representados con el reparto, lo bailan, lo disfrutan, lo defienden y solo tienes que tomar como referencia la cantidad de reproducciones y visualizaciones que tienen sus intérpretes en las plataformas digitales. Es el género que está predominando en la preferencia de los cubanos. Y ya Perú, como hizo un día con la timba, lo adoptó, lo consume y lo promueve. El reparto es un espejo de la sociedad cubana de hoy que te muestra los dicharachos callejeros del lenguaje popular, lo divertido e ingenioso del cubano, la agresividad de las interacciones humanas y en las relaciones sexuales, el machismo de la sociedad soportado por hombres y mujeres y en ocasiones la inconformidad política, económica y social. El reparto es el nuevo género musical urbano que parió Cuba después del 2010, el que bailan los jóvenes, el que digitalizó la percusión cubana incluyendo elementos de la música electrónica, el que compila en versos explícitos un sexo bien salvaje a lo cubano, el que hizo famoso al que antes era tu vecino del barrio. ¿Se baila rico? Pero piensa que al igual que eres lo que comes, eres lo que escuchas, porque al final se trata de que eres todo lo que consumes. Porque lo que me metió ya fue final.